este video vamos a continuar resolviendo ecuaciones trigonométricas, pero ahora vamos a ver aquellas que involucran identidades trigonométricas, es decir, que para poder resolver ecuaciones trigonométricas tendríamos que utilizar también identidades trigonométricas. Siempre vamos a recordar que al final, dependiendo de qué función trigonométrica sea, seno, coseno o tangente, así se tendrá que hacer el procedimiento para determinar las posibles respuestas dentro del intervalo entre 0 y 360. Primero, vamos a recordar una ecuación trigonométrica, a diferencia de una unidad, solamente se cumple para ciertos valores que toma la variable θ, que sería el ángulo. Para resolver una identidad trigonométrica es recomendable pasar todos los términos a un solo miembro de la ecuación, factorizando y resolviendo cada factor igualando a 0. Acá ya vamos a asemejar este procedimiento al que se hacía cuando se tienen ecuaciones cuadráticas o inclusive ecuaciones lineales. En este caso lo vamos a asemejar a las ecuaciones cuadráticas, que si recordamos en un miembro se dejaban todos los términos y todo se igualaba a 0. En el caso que no se pueda factorizar, deberá expresarse toda la ecuación en términos de una sola función trigonométrica y, según el caso, despejar o aplicar la fórmula cuadrática. Acá podemos aplicar la fórmula cuadrática, pero vamos a tener el cuidado de los valores que se le asignan a la b, a y a la c. Ese sería el único cuidado, donde x será la función trigonométrica que sustituye a la variable en la ecuación, es decir, x para nosotros tendría que ser una variable trigonométrica, es decir, podríamos tener coseno del ángulo es igual a menos, y ahí tener los valores, menos el valor de b más menos la raíz de b cuadrado menos 4a por c, todo eso dividido entre 2 veces el valor de a. Es decir, esta sería una función trigonométrica, pero podría estar el seno, podría estar la tangente, que son las tres funciones trigonométricas con las cuales resolvemos ecuaciones trigonométricas. Vean acá, prácticamente un trinomio de esta forma ya estaría dado tomando en cuenta a la función trigonométrica. Si tomamos en cuenta eso, podría ser que un trinomio estuviera dado de esta manera: a, que sería el coeficiente, multiplicado por el coseno al cuadrado del ángulo, más b, que sería el coeficiente, coseno del ángulo, más el término independiente igual que 0, en donde el coseno del ángulo prácticamente vendría siendo la variable que se pretende resolver. Vamos a ver algunos ejemplos y para ello vamos a resolverlos de la siguiente manera. Por acá tenemos el primer caso. Vamos a encontrar el valor de θ en la ecuación para ser de 0 grados a 360 grados, es decir, todas las respuestas que se encuentren dentro de ese intervalo. Y para ello, primero vamos a analizar que acá tenemos el seno y acá tenemos el coseno, y que prácticamente no podemos resolver esta ecuación trigonométrica si no dejamos una sola variable. En este caso, vamos a recordar una identidad. La identidad que podemos recordar acá sería la que la tangente del ángulo era igual a el seno del ángulo sobre el coseno del ángulo. Si recordamos esta identidad, prácticamente me convierte lo que es la división del seno entre el coseno en una tangente. Entonces acá podríamos tomar esta decisión. Si el coseno
que está multiplicando por 3, lo pasamos a dividir con el seno del ángulo, entonces tendríamos, vamos a hacerlo acá, vamos a continuar, me quedaría seno del ángulo sobre coseno del ángulo sería igual a 3. Ahora, acá en donde tenemos la división, prácticamente podemos sustituir lo que sería esa identidad. Es decir, que en lugar de colocar la división, vamos a colocar simplemente lo que es la tangente. Entonces, tendríamos que, en lugar de esta división, nos quedaría la tangente del ángulo es igual a 3. Y ahora sí, prácticamente ya tenemos una sola variable que sería la tangente del ángulo. ¿Y cómo resolvemos esto? Sencillo, simple y sencillamente como necesitamos encontrar el valor del ángulo, solamente vamos a despejar lo que sería la tangente. Entonces, nos quedaría el ángulo, solo él, es igual a la tangente inversa, entre paréntesis, el 3 que teníamos por acá. Ahora, eso lo hacemos con la calculadora, nos quedaría que la tangente inversa de 3 es igual a 71.57 aproximado. Entonces tendríamos por acá que el ángulo θ sería igual a 71.57 grados. Esos serían grados. Esta sería para nosotros la primera respuesta, pero esta respuesta no es la única en este intervalo. Todavía tenemos más respuestas dentro de ese intervalo. Y para ello vamos a recordar un poco lo que sería la gráfica que utilizábamos, en donde primero vamos a ubicar lo que sería este ángulo. Por acá tenemos una regla. Vamos a ubicar a 71, esa regla me permite medir el ángulo directamente. Acá sería aproximadamente, no 72 aproximado ahí. Entonces, trazamos por ahí el ángulo. Trazamos acá exactamente. Y prácticamente este ángulo que tenemos por acá es el que mide 71.57 grados. Ahora, para determinar el otro ángulo que se nos forma en esta parte de acá, para determinar prácticamente el ángulo que tendríamos acá, lo que tendríamos que hacer es que a 180 le tendríamos que sumar el ángulo de 71.57 grados. Y eso nos daría, lo podemos hacer acá en la calculadora, eso nos daría 180 más 71.57 grados, eso sería igual a 251.57 grados, es decir que acá tenemos 251.57 grados. Ahí estaría. Entonces el otro ángulo que andábamos buscando sería θ, también puede ser igual a 251.57 grados. Y ahí estaría la respuesta. Ambas respuestas. Ambos, recordemos, serían respuestas porque al calcular, por así decirlo, si nosotros colocamos la tangente de 71.57,
Eso nos daría casi 3 aproximadamente, ¿verdad? Y si en lugar de 71 colocamos 251, tendríamos exactamente, vean, la misma respuesta. Entonces, por eso es que siempre dentro de un intervalo de 360 grados tenemos más de una respuesta. Y en este caso, como trabajamos con la tangente, recordemos que la clase anterior, cuando se trabaja con la tangente, a 180 se le suman los 71, bueno, el ángulo que encontramos al inicio, para determinar el otro ángulo que estaría, de acuerdo a las técnicas que vimos, si trabajamos la tangente, entonces, y graficamos el primer ángulo en el primer cuadrante, el otro ángulo estaría en el cuadrante opuesto por el vértice, que sería el tercer cuadrante. Continuando, tenemos el ejemplo 2. Vamos a encontrar el valor de θ en la ecuación, en el intervalo, en esa ecuación, pero en el intervalo de 0 a 360 grados, es decir, vamos a determinar más de una respuesta si se pudiera. En este caso, pues tendríamos que para resolver esta ecuación, pues hay dos procesos, uno que es sumamente sencillo, pero ustedes tienen que identificar algo muy importante dentro de esa ecuación, y otro que sería un poco más larguito, pero que también sería efectivo. En este caso, pues nos vamos a ir más a lo sencillo y vamos a recordar algo. Recordemos que este coseno, el coseno de este ángulo acá, tiene un coeficiente que sería 1. ¿Qué significa? Si acá tenemos coeficiente de 1 y acá tenemos una multiplicación, este coseno puede pasar a dividir a esta multiplicación. Entonces nos quedaría como seno del ángulo por coseno del ángulo sobre el coseno del ángulo que traemos de este miembro de acá. Y eso sería igual, si este coseno estaba multiplicando por 1 y lo pasamos a dividir, entonces el 1 quedaría solo él acá. Y con ese procedimiento tengamos cuidado, porque en el supuesto, imagínense que acá hubiese estado 1 más coseno del ángulo, no puede pasar el coseno a dividir, porque acá el coseno está sumando, o de igual forma si estuviera restando tampoco puede pasar a dividir, solamente si aparece de esta manera. De lo contrario, estaría descartado hacer este proceso. Entonces, como ya lo despejamos, el coseno se puede simplificar con el coseno de abajo y prácticamente nos quedaría el seno del ángulo es igual que 1. Y acá pues directamente despejamos solo la razón trigonométrica seno y me quedaría θ es igual a seno inverso de 1. Θ sería igual entonces, resolvemos esto en la calculadora, seno inverso de 1, eso sería igual a 90 grados. Entonces, θ sería igual que 90 grados. Y acá tendríamos la solución. Ahora bien, en este caso la solución será única porque el ángulo que nos salió es un ángulo cuadrantal, que sería este ángulo de acá. Prácticamente cuando nos salgan los ángulos cuadrantales, que serían en este caso 0, 90, 180, 270, vean acá, 270 acá abajo, siempre que obtengamos como resultado cualquiera de estos ángulos cuadrantales, esa será la respuesta directamente, porque si bien recuerdan, cuando tendríamos la función seno, los ángulos quedaban ya sea en la parte de arriba o en la parte de abajo, siempre se tomaban dos cuadrantes.
En este caso no podemos hacer eso. Por lo tanto, como este sería un ángulo cuadrantal, hasta ahí llegaría la respuesta. ¿Quiénes son los ángulos cuadrantales? Son 0, 90, 180, 270 y 360 grados.